السلام عليكم. Hola hermanos y hermanas, بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وأما بعد. Hermanos y hermanas, hoy en este vídeo vamos a hablar cuáles son los beneficios del Ramadán y por qué hacemos el Ramadán y por qué los musulmanes hacen el Ramadán. Esa es una gran pregunta que todos preguntan. ¿Por qué haces el Ramadán? ¿Por qué ayunes? ¿Por qué no bebes? ¿Por qué no comes? No sé qué, que eso afecta al cuerpo, no sé qué, eso no se puede, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esas son las opiniones de la gente, de lo que no son musulmanes. En este vídeo vamos a hablar un poco sobre el Ramadán, cuáles son los beneficios del Ramadán y qué es el Ramadán y por qué hacemos el Ramadán. Este mes para los musulmanes es un mes más importante de los meses, todos los meses. Que lo llamamos de los meses, nosotros que tenemos nuestros meses musulmanes, ese se llama el mes el Ramadán. Vale. En este caso el ayuno no quiere decir que ayunamos de las bebidas, de las comidas y tal, no, ayunamos de todo. Ayudamos a la gente, ayudamos entre nosotros, intentamos hacer las cosas bien, como que nos educa de nuevo, ¿sabes? Volvimos a educarnos de nuevo, eso es lo que hace el mes de Ramadán, como renovarnos, que estamos renovando. Vale, este mes es muy importante, hay que aprovecharlo, es una oportunidad de cada musulmán y musulmana de seguir el camino de Allah, el camino bien y perfecto. Y Allah dijo en el Corán, en la Surah de Baqarah, el verso 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Y en español lo tengo traducido. Creyentes, os ha prescrito el ayuno al igual que les prescribió a los que os precedieron. En otro verso de la Surah de Baqarah 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. En español, el mes de Ramadán se hizo descender el Corán. En otro verso de la Surah de la Vaca 184, وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Si ayunéis es mejor para vosotros si sabéis. De este mes es tener temor de Allah Azza wa Jal. Podemos tener temor de Allah Azza wa Jal. Para tener temor hay que saber la manera exacta, la manera perfecta, el camino perfecto. Esas dos cosas, la manera perfecta y el camino perfecto. Esas dos cosas. Vale, vamos a ver la segunda sura del Corán. Después de la sura del Fatiha, la sura de la vaca. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Vamos a traducirlo en español. Bueno, yo en este caso yo manejo el Corán que está traducido en español para que sea traducido muy bien. Bueno, ese libro es lo que no hay duda en una huella para los temerosos. Y los temerosos, ¿quién son? Son los creyentes. Y para ser creyente, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener la fe de Allah Azza wa Jalla de hacerla. Esas dos cosas es lo que hemos hablado. Si tienes una manera perfecta, un camino perfecto, un buen camino, vas a tener temor de Allah Azza wa Jalla y vas a tener la fe. Y vas a poder hacer todas las cosas bien y con tranquilidad y sin ningún problema. Y vas a tener ninguna dificultad. O sea, si tú encontraras tu camino perfecto y tu manera perfecta propia, a ver, déjanos de la gente que lo que dicen los sabios y tal, los sheikhs y tal. No, tienes tú, cada persona tiene que buscar a su manera perfecta, su manera propia y camino perfecto de cada persona. Tiene que ser propio, no de buscando y tal, tengo que hacer, por ejemplo, a la gente, tengo que hacer como ese vecino, como hace, como tal, no sé qué, como fulano, no fulano, no, cada uno tiene que hacer a su manera propia. Vamos a seguir en esa área, que Allah dijo en la Surah de Baqarah
el primer verso, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. En español, ese libro en lo que no hay duda, en un guía para los temerosos. Vale, para los temerosos. Entonces, ya hemos dicho, para tener temor de Allah, hay que tener la fe. Y para tener la fe, tienes que buscar a tu propia manera, a tu propio camino. Entre esa aya y la otra aya, lo que hemos hablado antes, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Entre esas ayas, dos ayas, la otra habla del libro sagrado al Corán, y la otra habla de Ramadán. Digamos, en el último de este verso, ¿qué encontramos? Temor. Los dos hablan, tienen una cosa relacionada, el Corán con Ramadán. Dos ayas, el Corán con Ramadán. De Ramadán, لعلكم تتقون. Si tengáis temor, para que tengáis temor de Allah Azza wa Jal. Hacemos Ramadán para que tengáis temor de Allah Azza wa Jal, para seguir un camino de Allah, para quitar todo lo malo. Eso, la aya habla de eso, para que tengamos temor de Allah. Y de la otra aya que habla del Corán, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ese libro es lo que no hay duda, en un guía para los temerosos. Entonces, esta aya habla de temor, y la otra aya de Ramadán habla de temor. Entonces, el Corán, el Ramadán, tienen una cosa relacionada que es temor de Allah Azza wa Jal. Si hacemos temor, inshallah nos aceptará nuestras obras. Entonces, el beneficio del Ramadán es que tengamos temor de Allah Azza wa Jal, y cuando sale Ramadán y termine Ramadán, seguimos en el mismo camino, la misma manera, adorando a Allah Azza wa Jal, en el camino recto. Hacemos lo que dicen sus profetas, lo que nos ha dicho nuestra profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones sean con él. Y esa es la idea de la gente, lo que no entiende por qué hacemos Ramadán tal. Eso la gente se vuelve a renovar cada mes. Por ejemplo, tienes un móvil, se caduca tal, o se rompe o cualquier cosa, viene un tiempo que ya tienes que renovarlo, ¿no? O por ejemplo, si ya está lleno de las cosas y no va bien y tal, tienes que informatizarlo. Lo llevas donde, por ejemplo, en el locutorio, en uno que hace esas cosas, y lo pides, y la pides que informatiza tu móvil, y todas esas cosas, para que esté renovado y trabaja de nuevo bien. Eso es lo mismo con nosotros, con las personas. Este mes es cuando nosotros renovamos y volvemos a mirar lo que hemos hecho. Y si lo hemos hecho mal, si no lo hemos hecho bien. En este mes, lo que cualquier persona hace mal, en este mes intentamos de quitarnos todas las cosas que hemos hecho malas, y intentar de hacer más obras buenas, y cuando termine el Ramadán seguiremos en el mismo camino. Esa es la idea, eso es el beneficio del mes sagrado, el Ramadán, que es que tengamos temor de Allah Azza wa Jal. En el último de este video, que sabemos que ya estamos ahora ya en la cuarentena, el estado de alarma, que no se puede hacer los rezos en las mezquitas y todo eso. Y en este caso los rezos se hacen en casa. Se hace en casa con tu familia.
o tú solo. Bueno, los rezos se hacen en casa. Las adoraciones se hacen en casa. Y este mes, para entenderlo, es una ni'ma, es una cosa que, ¿cómo se llama? Estamos en casa y no salimos y tal, es una oportunidad de cada persona que vea lo que ha hecho, de todo ese tiempo atrás, lo que ha hecho en su vida, qué ha dado al Islam, a su familia, a su propia vida, para quedarse pensando. Y lo mismo en Ramadán, en casa es una gran oportunidad. La gente no trabaja, ni estudia, ni nada. La gente no tiene excusa de que no va a rezar, no va a hacer eso, no va a terminar el Corán. Eso es nuestra oportunidad. Vamos a hacerlo bien. Y بالتوفيق إن شاء الله. Y Ramadán Mubarak Said. Esperemos que vaya todo bien y pronto que Allah nos quita todo lo malo y Allahumma arfa anna hada al-bala, inshallah. Y el próximo video, inshallah, hermanos y hermanas.